consensual al ser humano, como algo propio y consustancial a los seres humanos. El mediador usa el diálogo como respuesta constructiva frente a la agresión, la evasión o la sumisión. Desarrollo también de actitudes de apertura, de comprensión y de empatía, lo que implica compromisos de atención al otro, hacia lo que se necesita, desea el otro, intentando ponerse en el lugar, con empatía, en el lugar del otro. Porque desde esa perspectiva tenemos que entender que las personas perciben diferentes aspectos de una misma realidad, y yo como mediador voy a tener que ponerme en el lugar del otro y tratar de comprender desde qué postura, desde qué perspectiva analiza cada una de las partes del conflicto. Para eso voy a procurar que las partes desarrollen habilidades de autorregulación y de autocontrol entre las reglas del proceso, favorecer, por ejemplo, la toma de decisiones de forma autónoma y ajustada al entorno social en que vivo, que cada uno le dé fortalezas y herramientas para resolver sus conflictos, sus propios conflictos. Y es alguna forma de participación democrática y protagónica de las partes, que se da importancia a las opiniones de las partes en este proceso, a los sentimientos de las partes, a sus deseos, a sus necesidades. La responsabilidad de la resolución de un conflicto, en este caso, en el proceso de mediación recae directamente sobre las partes, y eso lo va a tener que hacer presente el mediador. Las partes normalmente se van a centrar en las áreas de desacuerdo, a pesar de existir grandes áreas de acuerdo, y el mediador va a tener que hacer un énfasis en que esto se visualice y se haga presente, cuáles son las áreas de acuerdo de las partes, y para eso va a tener que saber escuchar. Y ser empático no es lo mismo que estar de acuerdo. Yo puedo no estar de acuerdo, pero ser empático con lo que la otra parte siente, con lo que la otra parte, cómo la otra parte interpreta una realidad, una misma realidad. También el mediador va a requerir un tono relajado, confidencial, que permita disminuir actitudes defensivas desde las partes. Establecer un buen contacto inicial usando métodos corporales, cercanía, mirar a los ojos. El mediador va a tratar de separar a las personas del problema, como hemos visto en el modelo de Harvard. Concentrarse en los intereses y no en las posiciones. Yo les había contado la otra vez acerca de cuáles son las posiciones y cuáles son los intereses en el caso del cuento de naranja. ¿Se acuerdan que habíamos visto una historia acerca de esto? No sé si más adelante tenemos tiempo, la podemos volver a ver. Proponer opciones en mutuo beneficio y pensar abierta y creativamente en múltiples ideas. Esas son algunas de las normas generales que tiene el mediador para abordar la mediación. Decíamos que el mediador debe empatizar, salir de su zona de confort e intentar ponerse en el lugar del otro. Y para eso va a tener que detenerse a escuchar, a ver qué piensan los otros, qué sienten las partes. Y desde esa perspectiva va a ocupar técnicas que vamos a ver más adelante, como el parafraseo, que es un tema tremendamente valioso para hacerse cargo de estos temas. Ahora, en cuanto a los principios para esta gestión colaborativa o algunas recomendaciones, tiene que ver, y genéricas, todavía no entramos a las técnicas, tiene que ver con escuchar a ambas partes y que las partes puedan escucharse. Las partes no pueden llegar a acuerdos si se trata de expresar sus necesidades al mismo tiempo. Por lo tanto, como Mauricio va a ver más adelante, en el tema del discurso inicial, yo voy a tener que hacer presente las reglas del proceso de mediación y cómo cada uno va a tener su espacio para ser escuchado, y que cuando uno hable, el otro no va a interrumpir para tratar de escuchar. Puede anotar, puede tratar de realizar alguna acción que me permita no ponerme ansioso, pero escuchar a la otra parte. Yo como mediador voy a tener que hacerme cargo de cuando las partes
propongan algo o las partes planteen una realidad, no aconsejar. El mediador no aconseja, el mediador no dice lo que tienen que hacer las partes, el mediador no dice que esa forma de educación de los hijos es buena o mala, que esa relación con el padre o madre o abuelo de los hijos o hijas no es adecuada, que esa forma de dar alimentos no es buena, no puede aconsejar. Lo que va a hacer son preguntas, es que le surgen dudas de cómo abordar el tema, como están abordando las partes del tema, o lo aborda una de ellas, podría ser preguntas, ¿no es cierto? Pero en ningún caso aconsejar. Dejar también que las emociones afloren, esto lo vamos a ver cuando veamos las técnicas de acogida y contención. También no aminorar el conflicto, es decir, no generalizar, no permitir que las partes generalicen, cuando ellos digan nunca, siempre, todo, siempre es así, nunca me ha dado alimento, nunca viene a la hora que lo necesitan los niños, todo ha actuado siempre de esa forma. Entonces el mediador va a tener por medio de su parafraseo y su resumen y sus preguntas aclaratorias, preguntar y plantear ¿cuál es nunca, siempre, todo? ¿Es algunas veces? ¿En qué ocasión? Va a tratar de acotar con las partes y precisar. No ponerse uno como ejemplo. Por ejemplo, yo como mediador podría decir, bueno, yo en mi caso, por ejemplo, tengo 2 hijos, pero cuando cuando no hacen las tareas, o cuando no me dan alimento, yo lo que hago, uno no debiera como mediador jamás ponerse como ejemplo, recordando que las partes son el eje y el centro de estos procesos. No descalificar o criticar a las personas, reiterando, refiriéndose a los hechos y a las circunstancias. Aquí hay un tema doble, un tema en que el mediador, cuando las partes quizás dicen algo que a uno le puede parecer tremendamente poco coherente o poco correcto, uno no podría descalificar la actitud de las partes y también evitar que las partes se descalifiquen entre sí. Más bien uno se podría situar en la acción, en los hechos, en las circunstancias que está planteando la parte para preguntar y dudar al respecto o plantear alguna incoherencia de algún hecho de la parte con lo que ha planteado antes, pero no descalificar a la persona y a su vez también va a tener que centrarse cuando las partes estén refiriéndose una a la otra por medio del parafraseo, el mediador va a tener que sacar esta crítica y situarla más bien en hechos o circunstancias que plantea una parte de la otra. Por ejemplo, tú dices, a ti te parece que ella no se hace cargo en la forma suficiente de este aspecto de la crianza de tus hijos, pero no dice, por ejemplo, como él dijo, ella es una irresponsable y no se preocupa y no hace nada por la crianza de sus hijos, es decir, y no sabe, o es mala madre. Entonces yo lo voy a parafrasear diciendo exactamente la idea que él dice, pero intentando no buscar a la persona. Perdón, parece que hay un micrófono abierto. Sino criticar, referirse más bien a los hechos y las circunstancias y no a la persona. No referirse a las realidades de la persona. Hay un micrófono abierto, perdón. ¿Podrían cerrarlo? Mr. Martínez. María Elena. Sí, los voy cerrando a la medida que los van abriendo, pero ya. Les vamos a pedir a todos los participantes que por favor mantengan sus micrófonos cerrados. Bueno, no referirse a las realidades de las personas como un sustantivo, como decíamos, sino que más bien como una circunstancia, un hecho, realidades que han realizado las partes, pero no es una irresponsable, es una incumplidora, porque uno, si es una persona
floja, irresponsable, no puede pasar a ser una persona responsable. En cambio, podría tener una actitud irresponsable, que eso sí se puede modificar, o ciertas actitudes en ciertas circunstancias. Y eso lo logra el mediador muchas veces con la transferencia que hace del parafraseo. También hay que identificar en qué tipo de confianza, por ejemplo, se está refiriendo la parte. Yo no confío. ¿Qué no confío? No confío en la responsabilidad, no confío en la capacidad de la persona, no confío en la sinceridad de la persona, en la ética. Entonces, acotar y ir aclarando circunstancias, porque de esa forma me va a ser más fácil que las partes realicen compromisos y hagan peticiones respecto de una conducta determinada a la otra. Una misma realidad podemos decir que tiene varias interpretaciones, y desde esa perspectiva uno tiene que saber que las interpretaciones de la historia y de la realidad no siempre pueden, no siempre, ¿se acuerdan que yo les contaba en la primera sesión? Hablamos, por ejemplo, del caso de esta mujer que se enferma y los hijos y el marido tratan de ayudarla y cada uno copia y ella siente, ellos están tratando de hacer lo mejor para hacerla feliz y ella siente que ellos están ocupados de cosas que ella tenía funciones y labores antes, pero que no se preocupan de estar con ella. Entonces es una misma realidad interpretada de dos situaciones, de dos miradas. Y eso es lo que el mediador trata de poner allí, de mostrar y mostrar quizás una alternativa distinta, una alternativa que involucre las formas de ambos. Ahora, plantear también que en el proceso de mediación existe primero una apertura del conflicto, un encuadre inicial. Cuando parte el mediador en un proceso de mediación, haciendo un encuadre inicial. Primero está la premediación, si es que es necesaria, hay una sesión inicial, una legitimación del proceso. En la sesión inicial hay un discurso inicial y en el que se legitima y valora el proceso y se da confianza no solo en el mediador, sino que también en el proceso y en este mecanismo que es la mediación. A las partes se les hace ver lo importante, lo valorable que es y los beneficios que puede tener, y se legitima dando algunas normas, se establecen sus principios y se dan algunas normas de conducta, como vamos a ver. Luego hay una apertura del conflicto, que se exploran posiciones, se hacen pedidos, se abre el conflicto con preguntas, hay una detección de cuáles son las necesidades, hay una detección de qué recursos tienen las partes, se evalúa cuáles son los actores principales, cuáles son los actores secundarios, y después, posteriormente, se gestiona el conflicto. Y esta gestión del conflicto es una destructuración del problema como está planteado por cada una de las partes, o como vienen planteándolo históricamente las partes, desde una postura que no permite abordar las necesidades, sino que más bien es desde una interpretación muy personal de la realidad del conflicto. Y eso es lo que trata de desestructurar el mediador mediante un reconocimiento de la otra parte, un reconocimiento de los actores, mediante pedidos que piden las partes, hace pedir a las partes una a otra, contribuciones, un clima de progresivo empoderamiento. Y finalmente pasa al cierre del conflicto con una búsqueda de posibles opciones, identificación de soluciones viables, problematización de los acuerdos y acuerdos escritos y una despedida, como vamos a ver con posterioridad. Y aquí para todo esto, el mediador, cuando abre el conflicto, él se va en una primera etapa, en una segunda etapa de la apertura del conflicto, él se va a hacer una hipótesis de cuál es el conflicto, cuál es la postura de cada parte, cuáles son como las necesidades que existen. Y esa la va a confrontar durante el proceso de mediación en cada una de las etapas y aplicando técnicas. Mauricio, ¿quieres seguir esta parte tú? Ya, lámina siguiente, por favor, María Elena.
Hablamos de la etapa del proceso de mediación, que tiene que ver con un encuadre inicial que va a abordar Mauricio, con un clima de confianza, con una voluntad en la participación de las partes y un discurso inicial. Sí, partimos por, en esta lámina estamos, Isabel, ¿sí? Sí. Ya. En el encuadre inicial, la premediación es una etapa en cuando las partes recién se comunican con el centro de mediación. Puede ser a través de una vía telefónica, puede ser a través de una entrevista personal, donde el premediador, que no es el mediador que los va a atender, sino otra persona, quizá una persona que trabaje ahí, que tenga formación en mediación, les cuente en qué consiste la mediación, de qué se trata, cuáles son los tiempos, si la atención va a ser gratuita o tiene algún costo, etcétera. Contarles un poco el procedimiento. Una vez que las partes han aceptado y manifiestan su voluntad de querer participar en este proceso, viene la primera sesión, la sesión inicial, donde el mediador da un discurso que nosotros llamamos discurso inicial, discurso de apertura, consentimiento informado, tiene distintos nombres, pero ¿en qué consiste este discurso? En que el mediador relata a las partes en qué consiste la mediación, una breve descripción de la mediación, después le habla de los principios que sustentan a la mediación, es decir, la voluntariedad, nada los obliga a estar, a permanecer ni a continuar, ni firmar nada, siempre y cuando ellos quieran retirarse, lo pueden hacer. La confidencialidad, ¿no es cierto?, del proceso, la imparcialidad del mediador, es decir, el mediador no puede tomar parte ni por uno ni por otro. También les cuenta la igualdad de condiciones que se puede dar dentro del proceso de mediación. Le cuentan las normas de conducta, ¿no es cierto?, que no nos podemos descalificar, ofender, ni decir groserías a unos a otros, menos la violencia física. También les cuentan las normas de procedimiento del proceso de mediación, es decir, nos vamos a reunir una vez por semana, en determinado horario, etcétera. La sesión dura 45, una hora, va a depender de cada caso, en fin. Todo eso es el discurso de apertura. ¿Por qué es importante este discurso de apertura? Ahora, si es que llegan a acuerdo, ¿cuál es la validez del acuerdo? ¿No es verdad? ¿Cuáles son las consecuencias que lleguen a acuerdo? ¿Cuáles son las consecuencias que no lleguen a acuerdo? En el caso de mediación familiar, el interés superior del niño, ¿no es cierto?, que debe estar presente. Por lo tanto, este discurso hace que se legitime este proceso. ¿Cómo es eso? Si las partes lo aceptan, lo legitiman, lo validan. Es decir, esto es lo que nosotros queremos iniciar. Esto es lo que nos viene a nosotros. Porque si no les interesa, no les gustó, sienten que no es el espacio donde ellos van a resolver su conflicto, bueno, explicarles cuáles son las otras opciones. Pero más adelante, María Elena, por favor. Son como dos más adelante. Otro. ¿Cómo legitimamos este proceso? Contándole en qué consiste la mediación, contándole cuál es el escenario. Esa es la suerte del rayado de cancha, ¿no? Pero para eso el mediador también tiene que generar espacios de confianza, generar una acogida, una cordialidad, saludar por su nombre. Siempre a las personas deberemos saludarlas por su nombre. Por lo tanto, tenemos que leer previamente, ¿no es cierto?, la ficha que nos puedan entregar de las personas, cómo se llaman, bienvenidas, preguntarles por su nombre, evidentemente, después llamarlas por su nombre, mantener una escucha activa, es decir, tener una mirada de abanico, mirarlos a uno y a otro, procurar en igualdad de tiempo, mantener el contacto visual, no evitar usar teléfono, mirar la hora, mirar al techo, mirar al suelo o al piso, etcétera. Mantener un contacto visual que sea no agresivo, no sea intromisor, sino que sea un contacto visual que manifieste mi interés por lo que están hablando las partes. Tener un liderazgo situacional dentro del proceso de mediación. ¿Qué implica esto? El mediador es el que lidera el proceso, sobre todo a un inicio. Si bien debemos generar que las partes sean los protagonistas del proceso, en un inicio uno debe liderarlo, quizá un poco más fuerte,
y después ir permitiendo paso poco a poco, ir entregándole ese protagonismo a las partes. Eso se refiere liderazgo situacional, ¿no es cierto? Dependiendo de la situación, es el liderazgo que yo voy a ocupar. En un inicio, y si hay mucho conflicto, hay mucha animosidad entre las partes, quizás mi liderazgo tiene que ser un poco más autoritario. Sí, si veo que las partes pueden conversar, pueden dialogar fácilmente, aplico un liderazgo, ¿no es cierto?, más pasivo, más democrático, en que ellos participen activamente. Manejo el espacio físico, es decir, debo sentar a las partes en esta mesa redonda, donde ninguno de nosotros sea cabecera de mesa, sino que se note un espacio de igualdad, que queden a una distancia, evidentemente, que permita que si ellos se miren, y yo mirarlos a ambos y no tener dificultades. Manejar los silencios. ¿Qué quiere decir esto? Escuchar aquellas cosas que nos pueden decir. Los silencios son guía de información evidente. Muchas veces las partes en algún momento se quedan callados. Quizás ahí es bueno parar, quizás tener una entrevista individual, personal con cada uno de ellos. Es decir, en tal momento tú te quedaste en silencio. ¿Por qué? Porque dominar la emocionalidad, el dominio tanto de mi propia emocionalidad, para eso yo tengo que hacer un trabajo personal de regular mis emociones, porque si vamos a estar gestionando o apoyando el proceso de gestión de conflictos de otros, tengo que ver también a mí qué me pasa con los conflictos a mí, cómo los regulo yo mismo, ¿no es cierto? ¿Qué me pasa físicamente con los conflictos? ¿Qué me pasa a mí emocionalmente con mis conflictos? ¿Qué me pasa en mi pensamiento con los conflictos? ¿Qué pasa con mi energía que invierto en solucionar mis propios conflictos? Para eso debo hacer un trabajo personal. De esa manera yo puedo también entender la emocionalidad y permitir la acogida y, en cierta manera, de las expresiones emocionales de las partes que se manifiestan habitualmente, ¿no es cierto? Dominio del escenario, ¿no es cierto? El que conduce el proceso de mediación es el mediador. Debemos tener un dominio, por así decirlo, del espacio donde está ocurriendo la mediación, que los mediados nos vean como un legítimo conductor del proceso, aun cuando después les vamos dejando espacio progresivamente a lo largo de la sesión o de las sesiones. Tener una actitud de apertura, evitar por esto es importante la comunicación no verbal, cambiar de cara frente a algunas cosas que nos están diciendo, alguna información que nos entregan los mediados frente a distintas cosas, infidelidad, en fin, hay un montón de cosas. Nosotros tenemos que tener una actitud de apertura, no podemos ser sancionadores, no podemos tener cara de espanto frente a determinadas cosas, y nuestro espacio de atención debe ser neutro. De evitar tener elementos que hablen de nuestras propias creencias, tanto religiosas, políticas, filosóficas, etcétera, que pudieran comprometer esta neutralidad o esta imparcialidad. ¿En qué sentido? En que si yo tengo una creencia religiosa X, puede venir una persona con otra creencia religiosa que incluso puede ser antagónica y sentir que yo no soy la persona imparcial que a él o a ella le va a servir. Desde ahí el clima de confianza es fundamental y tiene todos estos elementos que nosotros vemos acá en esta diapositiva. Pasamos a la otra. Bueno, los principios de la mediación que deben estar contenidos y explicados en el discurso inicial está la voluntad de participación y le preguntamos al final de este discurso inicial, ¿usted quiere participar en este proceso? Sí, quiero, no quiero. Bueno, ahí tenemos que respetar las decisiones de ella. La confidencialidad. Aquí uno le explica que la confidencialidad, nada de lo que nosotros conversemos puede ser expresado en otro espacio. Esa confidencialidad básicamente tiene que ver más con el mediador, ¿no? Sin embargo, hay excepciones, como el abuso, si uno detecta en el proceso de mediación si existe abuso
hacia niños, niñas, adolescentes o personas con alguna discapacidad, uno tiene que hacer la denuncia al organismo pertinente. Esa es la excepción a esta confidencialidad y uno se los tiene que manifestar. Y nuestra imparcialidad, que durante todo el proceso procuraremos ser imparciales. Y uno decirle además a las partes, si ellos notan que esa imparcialidad está siendo comprometida por algún tipo de sesgo, que la deben manifestar. E incluso podemos llegar hasta ahí con la mediación y ellos buscar otro mediador que les resulte más imparcial. ¿Sí? Ahí creo que es bueno aclarar que lo que tú mencionas de los niños y niñas adolescentes está establecido en nuestra legislación. Exacto, está claro, está en nuestra ley sobre y que tiene también que ver con la ley de protección hacia los niños. Lo mismo sucede con la violencia intrafamiliar, que debe ser contenida, digamos, en nuestro discurso inicial. Ahora, desconozco cómo estará operando allá esta situación. Sería bueno que después las preguntas quizá alguien nos pudiera contar un poco, ¿ya? El empoderamiento, ¿no es cierto? Durante el proceso, en este discurso nosotros, a través de preguntas, qué sé yo, vamos manifestando, trasladando a las partes el grado de poder para ir dirigiendo este proceso y también manifestarlo directamente. Ustedes son los protagonistas de esto, ustedes son los que van a resolver, el acuerdo lo van a generar ustedes. Nosotros vamos a ser un canal de comunicación que les va a permitir llegar probablemente a un acuerdo. Y el equilibrio de poder, es decir, que el mediador debe velar por todo porque en el espacio, ¿no es cierto?, estemos en igualdad de condiciones, y generar esas igualdades de condiciones es labor nuestra como mediador. Isabel, ¿quieres continuar con esto? ¿No? Yo decía que terminaras esta parte porque esto se refiere al discurso. Solo claro. Yo quería decir que en términos de la imparcialidad, hay pequeños hechos que a veces dan cuenta de la imparcialidad del mediador también, como por ejemplo la distancia en que se ubica de las partes, a quién mira más, a quién le da la palabra, en los tiempos en que se da la palabra, si hay una sesión privada con uno, va a tener una sesión privada con el otro, los temas de incluso la postura corporal, cuando las personas afirman con la cabeza y afirman en forma frecuente a uno, le sonríen a uno y al otro no. Ahí hay una serie de detalles en que se va también haciendo énfasis en temas de imparcialidad, aparte de lo más fundamental, que es lo que dijo Mauricio, ¿no? Ya. Existen elementos de legalidad que están incorporados en este discurso de apertura, ¿no? que están en nuestra legislación y que estamos obligados a contener en este discurso de apertura o consentimiento informado de participar en la mediación, como es el interés superior del niño. En nuestro país firmó la Convención de los Derechos del Niño, por lo cual siempre en mediación familiar el interés superior del niño siempre debe estar presente y lo manifestamos taxativamente durante el proceso de mediación. Asimismo, en la incorporación de terceros, de personas que pudieran tener alguna relevancia en este proceso de mediación. Puede ser el abuelo, la abuela. Muchas veces las abuelas son las que crían a los niños mientras los padres trabajan. Sucede mucho en Latinoamérica. Por lo tanto, también pudiera ser un personaje relevante si las partes así lo consideran y nosotros podemos indicarles que pueden ser invitados siempre y cuando ellos tengan la voluntad de que eso ocurra. El caso en nuestro país también la prohibición de mediar en caso de violencia intrafamiliar, ¿no es cierto?, constitutiva de delito, porque se entiende desde ahí que hay una desigualdad de condiciones, por lo tanto no podríamos mediar. Y también dentro del discurso inicial nosotros ofertamos un asesor legal que les pueda dar la información a ambos, en conjunto por separado, pero la misma información, idealmente en conjunto, para evitar algún tipo de desigualdad, en caso que ellos no tengan asesoría legal privada, digamos. Derivarlos al público, ¿no es cierto? Claro. Ahora, los centros de mediación tienen asesores legales también que pueden ofertar esa situación, o a la oferta pública que existe por parte del Estado de Chile, que en nuestro caso es la Corporación de Asistencia Judicial, que atiende gratuitamente a las personas. Oye, y Mauricio, y agregar allí el tema del interés superior del niño se encuentra presente en todo el proceso de mediación, y eso habla de la calidad del proceso de mediación,
sobre todo en materia de familia, en el que no solamente es en este discurso, sino que durante todo el proceso, como decía Mauricio, uno va a estar haciendo presente, énfasis, preguntas. Hay algunos que ponen, mediadores que suelen poner una foto de los niños ahí al centro para estarse refiriendo a ellos, hacerlos participar de una manera activa, y tiene que ver la participación no necesariamente con que presencien o estén presentes en las sesiones de mediación, que es posible también, pero en alguna parte de ellas, ¿no? Pero sino más bien tiene que ver con, por ejemplo, ¿qué pensaría él? ¿Qué pensaría Fernanda, llamarlos por su nombre? ¿Qué pensaría Francisco de esto? ¿Qué le pasaría a él? ¿Qué crees tú que quieren ellos? Tenerlos presentes en todo momento, traer su participación activa allí, poder comentar con ellos en las sesiones intermedias entre una sesión y otra, algunos temas, algunas preguntas, eso. Sigue, Mauricio. Perfecto. Bueno, y también este discurso de apertura o consentimiento informado habla sobre las normas de procedimiento que tenemos que tener dentro del espacio. Las normas de respeto, no permitir agresiones de uno hacia otro, ni verbales ni físicas. Las formas de funcionamiento, cuánto dura la sesión, debemos ser muy claros en eso. El horario en que las personas van a ser atendidas, ojalá que sea siempre el mismo. Chequear la comprensión, es decir, verificar si las personas me han comprendido lo que yo les he dicho durante todo este proceso. ¿Por qué? Porque nos interesa que sea voluntario y que tengan toda la información posible. Esa es la única manera de legitimar este proceso. Y verificar la disponibilidad de información para permanecer en ese espacio, y también de la posibilidad de llegar a acuerdos. Todo eso compone entonces este discurso inicial, discurso de apertura, consentimiento informado de participar en la mediación. El nombre no difiere de los contenidos que tiene este discurso. Debe ser un discurso que se le explique cada uno de los elementos que contiene este discurso, para que las partes tengan toda la información. Evitar usar los tecnicismos probablemente, y ser un discurso mucho más que sea asequible a la comprensión de nuestros usuarios, de las personas que acceden a los servicios de mediación. Claro, y si, por ejemplo, hay interrupciones entre las partes, o hay algún hecho, alguna pregunta, algo que se refiera a esto durante el proceso, uno siempre vuelve y hace referencia al discurso inicial. ¿Se acuerdan cuando en la primera sesión hablamos sobre esto? Exacto. Tratamos el tema de la voluntariedad, tratamos el tema de la imparcialidad, tratamos el tema de las reglas, que no podíamos interrumpirnos, descalificarnos. ¿Se recuerdan ustedes? Entonces, volver un poco a esto, sin necesidad de llamarle la atención a las partes, sino que recordar un poco esto. La próxima, por favor, la próxima diapositiva. También podríamos decir que la exploración viene luego de esto del discurso inicial, que es tan importante porque legitima, valora el mecanismo que se va a usar, las normas, los principios, las reglas, como decía Mauricio, y allí pasamos a otra etapa, a la segunda etapa del proceso de mediación, que es la exploración del conflicto. Y aquí lo que se intenta es tener información sobre el problema, las posiciones, las expectativas, las soluciones que antes han intentado las partes, y para eso se abre sobre posturas, expectativas, intereses, necesidades, creencias y valores de las partes, y incluso aquí lo que se trata es sacar a las partes desde una postura de discurso de derechos. A mí me corresponde esto, ¿cuánto? Y suelen preguntarle en el proceso de mediación las partes a uno, y dígame, mediador, ¿y cuánto es lo que me corresponde a mí? ¿Y cuál es lo que me correspondería? ¿Y cuál es lo que se usa? Entonces, hay un tema que es información jurídica, que nosotros podemos dar durante el proceso de mediación, que es una información para todos igual, y que para eso los mediadores en familia tienen que conocer normas, normativa sustantiva y procedimental de los procesos de familia y de las materias de derecho a familia, en forma genérica, que no asesore a ninguna de las
partes en forma individual. ¿Y qué significa, cuál es la diferencia entre esta información jurídica, es una información general, que sirve para todo, que es objetiva, que está en la ley, a la asesoría jurídica? La asesoría jurídica apoya los derechos de una de las partes, atiende los intereses de una de las partes y se enfoca en fortalecer la postura jurídica de una de las partes. Entonces nosotros siempre decimos, mira, para información jurídica puedo dar informe general, pero la asesoría jurídica, esa, como decía muy bien Mauricio, ustedes la tienen que encontrar y es bueno que la tengan si es que la ofrece este servicio o lo ofrece una institución del Estado, que podría ser gratuita o podrían encontrar a algún asesor particular. Entonces, eso es muy importante en la forma de exploración del conflicto. La siguiente, por favor. De allí, vamos a ver cuál... de allí nosotros nos encontramos entonces en una situación de preguntas. Para explorar el conflicto nosotros hacemos preguntas, que es la herramienta para abrir, conocer, separar las posturas de las partes, reconstruir las situaciones conflictivas, y para eso vamos a hacer preguntas abiertas, qué, cómo, cuándo, dónde, o cerradas, de sí o no. A veces necesito hacer preguntas cerradas, precisas, y aclaratorias. ¿Para qué quiere esto? ¿De dónde? ¿Por qué? ¿Cuándo ocurre? ¿Desde cuándo? Esta parte parece medio inocente y son técnicas muy sencillas, pero son técnicas iniciales que deben usarse en este momento y no en otro. O siempre pueden usarse, pero quiero decir que las técnicas complejas no debieran usarse aquí porque las partes todavía no está preparado, el ambiente, el proceso de la apertura de conflicto todavía no está preparado. Entonces, aquí cuando uno empieza a abrir el conflicto, empiezan a surgir todo tipo de planteamientos, de emociones, de cuestionamientos al otro, y aquí hay distintos tipos de perfil de mediador. Hay algunos que permiten que el otro abra esto y los dejan un poco explayarse, sin necesariamente faltarse el respeto, pero les permite abrirse. Ahora, aquí hay un tema en que en esta parte, como digo, generalmente se dan situaciones de molestia, de enojo, y uno tiene que dejar que surjan y que dejar que surjan las emociones, porque de aquí vamos a reconstruir un ambiente y un clima de confianza, pero yo necesito primero sacar afuera, exponer lo que me pasa. Las partes aquí van a tratar de conquistarme y de tratar de convencerme, convencidos de que yo soy quien decido y yo cada vez voy a remitirlos a ellos mismos y a su interpretación. Y desde esa perspectiva, la siguiente por favor, desde esa perspectiva hay que tener en cuenta que muchas veces aquí hay generalizaciones en las partes cuando se expresan respuestas en negativo, nunca, jamás, no puedo confiar, respuestas sin sujeto, respuestas con omisiones, silencio, y aquí voy a tener que hacer preguntas aclaratorias. Suelen estar aquí presentes narrativas cruzadas entre las partes, uno dice una cosa, el otro lo contradice, descalificaciones, agresividad. Aquí es el momento en que yo voy a tener que despejar en la sesión de modo de limpiar las quejas, las cuentas antiguas, y en este tiempo yo lo que voy a hacer, aquí cada vez que una de las partes, yo voy a preguntar y las partes van a contestarme. Y como dice María Inés Suárez, yo entro en una pieza con una de las partes, pregunto, me concentro en su respuesta, la miro, la observo con lenguaje corporal también, y luego yo parafraseo, yo intento repetir, a ver si entendí bien. Lo que tú me dices es que hace años que tú estás manteniendo manteniendo económicamente y emocionalmente a tus hijos solo y no has obtenido ayuda de
de la madre, por ejemplo, y que tú necesitas, entonces yo voy a expresar mediante un parafraseo lo que la otra parte dice, pero con un trabajo en el cual voy a intentar sacar las descalificaciones que van a haber en ese periodo, muy centradas en el relato de las partes. Voy a tratar de sacar las generalizaciones y preguntando, ¿y cuándo ocurre esto? ¿En qué momento? Y ahí decir, ya, entonces tú decías que hay ocasiones en que la persona no ha estado apoyando a los hijos en este proceso, y entonces voy a ir orientando el discurso de la parte sin cambiarlo, respetando lo que las partes han dicho, con los términos que las partes han usado, desde la postura que ha planteado la parte, pero intentando neutralizar un poco las descalificaciones, las respuestas sin sujeto, todo esto que decimos aquí que suele presentarse en este periodo. Y para eso yo voy a tener que usar, adelante por favor el otro, yo voy a tener que usar una toma de balcón, que es cuando yo escucho la parte, como dice María Inés Suárez, entro a una habitación, pregunto, escucho, tomo balcón, distancia el problema, observo cómo se comporta la parte, identifico allí lo que quiso decir, su identificación, y respiro, controlo mi propia emocionalidad y luego voy a parafrasear, a devolver lo que la parte hace. Y después de eso voy a salir de ese cuarto y voy a entrar en el otro cuarto. Estoy hablando aparentemente, porque estoy con las dos partes presentes, a preguntar a la otra parte. Y voy a preguntar a la otra parte, escucharla con toda esta concentración y devolver lo que la parte dice. Y aquí estoy ocupando técnicas básicas. Estoy yendo a las preguntas abiertas, cerradas, aclaratorias. Voy a ir todavía no entro a las preguntas reflexivas, eso lo voy a hacer un tiempo después, porque aquí es necesario abrir el conflicto, prepararme para eso. Y desde esa parte hay algunas técnicas, no sé, María Elena, si puedes pasar al PPT que habla técnicas, que tiene que ver con el terreno del trabajo del mediador. No es básicamente... Nos quedan 4 minutos para el break. ¿Ya? ¿Sí? Puedo pasar esta parte. El terreno del trabajo del mediador no es la sustancia del problema, sino básicamente va a ser la manera como las partes trabajan con el problema. En eso se va a centrar el mediador. Y solo va a ir saliendo la forma y la sustancia del conflicto. El lenguaje va a ser interrogativo y allí hay preguntas abiertas, preguntar a las partes que den razón de sus dichos, por qué dicen eso, cerradas, confirmaciones, preguntas en general circulares, que las vamos a ver más adelante, relacionadas con varias personas, con tiempo, categoría, mucho, poco, en qué momento se acota, qué cree que piensa el otro de lo que se planteó, qué pasará en el futuro. Vamos a ver preguntas de un millón, esas son preguntas, preguntar, como dice que me uno de la respuesta para unirme a una nueva pregunta, de la colita de la respuesta para unirme a una nueva pregunta. Esto tiene que ver con un lenguaje interrogativo que va a ir durante todo el proceso, pero vamos a entrar después de la vuelta del break a un tema que tiene que ver con las técnicas un poco más complejas. Las del lenguaje afirmativo tienen que ver con reformulación, con parafraseo, que estamos revisando recién, con una connotación positiva que va generalmente en la apertura del conflicto, que es un reconocimiento, una valoración, atribuir una cualidad positiva de lo expresado por la parte de su propia acción, de su propia actitud, de sus propios valores, de su propio comportamiento, legitimar para sí mismo y para el otro. Y vamos a ver que la legitimación es una técnica avanzada, una técnica muy importante que vamos a ver en el proceso, hacer que las partes se reconozcan mutuamente a ella, y eso abre a una colaboración del conflicto y un reencuadre que es un nuevo marco
para mirar el problema, unos nuevos anteojos, otro escenario. Si esto pasara, por ejemplo, en 10 años más, ¿qué crees que harías tú? ¿Las personas aceptan un reencuadre siempre que sea coherente con sus valores y en anclaje de la experiencia real y subjetiva de las partes? No algo que es totalmente desvinculado con lo que ya han ido expresando. El reencuadro sirve para que los hechos que se pueden cambiar se perciban de una manera diferente. Bueno, yo creo que es importante que para ir al break solamente hacer el anclaje del parafraseo, que es una de las técnicas, para mi modo de ver, más importante, porque a través de esta técnica que devuelve a la parte lo dicho, se pueden incorporar muchas técnicas de reencuadre, digamos, de evitar confrontación, de evitar, de neutralizar, de hablar de separar a la persona del hecho. O sea, uno puede hacer maravillas con esto del parafraseo. Vamos a dejar aquí y vamos a ir a recreo y después volvemos, un break, ¿ya? Sí, vamos a hacer un break de 10 minutos y hay algunas personas que están escribiendo sus preguntas, así que por favor escríbanlas en el chat y las vamos a leer cuando volvamos del break. María Elena.